Hola, soy Jaume y voy a contarte noticias curiosas. Suscríbete al canal YouTube de Qué y síguenos. ¿La mala suerte o la buena suerte depende de un gato? En muchos casos hemos hablado de los gatos y hemos traído ejemplos de investigaciones que han intentado demostrar incluso que son psicópatas. También en muchos casos también que nos pueden ayudar y nos pueden curar algunas enfermedades por sus cargas de energía negativa en las que les gusta retozar. Hoy quiero hablarte de los gatos negros. ¿Temes a los gatos negros? ¿Te dan miedo? Algunos dicen que son como pequeñas panteras, realmente panteras negras. ¿Traen mala suerte realmente los gatos negros? Es de lo que queremos hablar hoy. Los gatos negros, según viejos prejuicios, traen mala suerte. Incluso hoy en día muchas personas no pueden pasar por debajo de una escalera y tampoco cruzarse con un gato negro. Dicen que eso les va a traer mala suerte en ese día. Y incluso huyen de ellos cuando los ven. A quien lo tiene en casa, en muchos casos, no le afectará, pero habrá otros que les tienen un miedo tremendo y se lo sacan de encima o no entran en una casa donde hay un gato negro. Esas pieles de vinilo, como así les llaman algunos, son adorables, igual que los gatitos blancos o los gatitos de otro color. Realmente estamos hablando de gatos. La raza, el color, debía ser indiferente, ¿no? Los gatos negros, por tanto, llevan décadas, siglos, podríamos decir que milenios, luchando contra todo tipo de prejuicios y supersticiones. Se les ha llegado a considerar como cómplices del diablo. Se les ha estado persiguiendo en Europa durante muchos siglos, sobre todo en la Edad Media. Para las personas supersticiosas, también hoy en día, en el siglo XXI, un gato es sinónimo, si es negro, de mucha mala suerte. Cuando tú vas a un refugio de animales para adoptar un animal, gatos negros hay muchísimos, porque es de los que menos quiere la gente. Y los que más tiempo esperan, pobres de promedio, a que les lleven a un nuevo hogar. Son los que más tiempo tienen que esperar. Por otro lado, sus patitas de terciopelo negro se consideran también místicas y misteriosas. ¿Qué tendrán esas ideas? ¿De dónde vienen todas estas cuestiones que a veces para muchos son majaderías, pero para otros son reales? ¿Los gatos negros traen realmente mala suerte? Bueno, pues el escritor francés Max Aurel da una respuesta clara a esta pregunta. Que un gato negro traiga suerte, buena suerte o mala suerte, depende de si eres un humano o un ratón. Si eres un ratón, lo más lógico es que un gato, sea del color que sea, te traiga mala suerte. Solo los ratones deben tener cuidado con ellos, como todos los demás gatos, por cierto. La gente no tiene nada que temer a un gato. Sin embargo, a la inversa. Si miras la historia europea, los gatos negros son los que han tenido mucha mala suerte con la gente a lo largo de los siglos, porque les dábamos zapato. Realmente eran ellos los que debían temernos a nosotros y no nosotros a ellos. Párate a pensar, cuando se para un gato negro a mirarte así, igual es que no está amenazándote, sino que se siente el amenazado. ¿No has pensado nunca en eso? La superstición de que los gatos negros traen mala suerte tiene una larguísima tradición en Europa. En la Edad Media se les asociaba con la magia negra y con la brujería. La caza de brujas comenzó a principios del periodo moderno y se estima que entre 40.000 y 60.000 personas fueron ejecutadas, asesinadas, por sospechas de que practicaban la brujería. Bueno, pues se calcula que al menos esa misma cantidad, hasta 60.000 gatos negros, fueron a la hoguera con ellos. Si una nariz de pelo negro cruza el camino desde la izquierda, debería traer mucha mala suerte, dicen. Si va por la derecha, no parece que tanta. Esta superstición de pasar por la izquierda y traerte mala suerte se remonta al principio del pensamiento cristiano. La Biblia dice que en el juicio final los buenos se van a situar al lado derecho, mientras que los malos estarán a la izquierda de Dios. Entonces el gato, si viene por la mano izquierda, sabes que es malo y ominoso, y por tanto te puede traer mala suerte. Cabello blanco como salvavidas, otra costumbre cruel que persistió durante muchos siglos, me río por no llorar. La noche de San Juan, el día de San Juan, el día 24 de junio, quemaban vivos a los gatos negros por ser seres diabólicos. Los gatos que fueron arrojados a la hoguera del solsticio de verano, sin embargo, tenían que ser completamente negros. Solo se les consideraba demonios verdaderamente si no tenían ni un solo cabello blanco en el cuerpo. ¿Cuál fue el resultado? Que los gatos completamente negros se volvieron cada vez más raros con el tiempo, porque se iban muriendo, los iban matando. Por otro lado, los ejemplares con manchas blancas sobrevivieron y pudieron transmitir su coloración a generaciones posteriores. Incluso hoy en día es muy raro encontrar patas de terciopelo con pelaje completamente negro. Van todos con mezcla, con cruce, porque normalmente a los negros se los había matado a todos o casi todos. La mayoría verás tú que tienen alguna manchita blanca en alguna parte.
El cabello blanco, por tanto, fue un salvavidas. Otra costumbre cruel, como os digo, al considerar los seres diabólicos era pues eso, quemarlos vivos en las hogueras de San Juan. Algunos lo que hacían era intentar también teñirlos o conseguir demostrar que tenían al menos un pelo blanco para salvarles. Para algunos otros fue un amuleto de la suerte. En Inglaterra se cree que el charol trae suerte, especialmente para las mujeres. Hay un proverbio inglés que dice, por ejemplo, si el gato doméstico es negro, no habrá escasez de pretendientes. Así que las chicas que querían ligar, pues a tener un gato negro en casa. De esa manera, dicen, atraería a los hombres que ellas pudieran escoger. Por cierto, esas narices de pelo negro se consideraban un regalo de bodas ideal, perfecto, en los Midlands británicos, porque claro, traía felicidad y amor eterno a la novia. Ahora se lanza el ramo para que se casen otros. En esa época, pues se daba un gato negro de regalo para demostrar que tenías mucho cariño a esa persona. Le deseabas que se pudiera casar, que encontrara pareja. Claro, también tienen peor oportunidad de ubicación los gatos negros. Suelen permanecer más tiempo en el refugio de animales hasta que encuentran un nuevo hogar, como os he dicho. Hay una encuesta que el 48% de los refugios de animales encuestados confirmaron que estos tigres domésticos con pelaje negro eran los más difíciles de colocar. También a quien tiene redes sociales le habrá pasado. En Instagram es más complicado, son menos adecuados. El hecho de que los gatos negros no sean fáciles de fotografiar también puede ser un obstáculo. Pero los gatos coloridos, blancos y de colores, probablemente son los más adecuados, los que gustan más y los que, compruébalo, verás en más selfies en Instagram y en otras redes sociales. En cambio, negros, muy poquitos. Algunas personas tienen miedo a esos gatos negros, las patas de terciopelo oscuro se consideran menos amigables, incluso algunos las ven como agresivas. Pero no hay evidencia científica de que un gato negro sea más agresivo que un gato blanco en su comportamiento habitual. Es posible que la expresión facial no sea fácil de interpretar. También el color los hace posiblemente parecer más huraños al ser más oscuros, y cuando te miran con esos ojazos, igual te da miedo por eso. Y eso podía dar lugar a malentendidos entre humanos y gatos y también pues contribuir a seguir con esa reputación de seres misteriosos. Al final, un gato es una pantera negra en formato mini y también tienen sus fans. Basado en el modelo de la pantera negra Bagheera, en el libro de la selva, en los Estados Unidos surgió pues una especie de caricias y de cariños por estos negros gatos. La raza del gato Bombay fue de las más aclamadas. Los gatos de Bombay son de tamaño mediano, de pelo corto. Se les considera gatos familiares, curiosos e inteligentes. Y es el único color de pelaje aprobado para esta raza en negro. Es decir, que son de los pocos que se utilizan comparados con Bagheera, la pantera negra del libro de la selva. Y una última, unas vacaciones para las patas de terciopelo negro, para echar fuera los prejuicios y mejorar la imagen de estos gatitos. Hay muchos activistas que trabajan por los derechos de los animales en el mundo, de habla inglesa, que han propuesto algo interesante. Cada 17 de agosto celebran el Día del Agradecimiento al Gato Negro. 17 de agosto, Día de Agradecimiento al Gato Negro. 27 de octubre, Día Nacional del Gato Negro en Gran Bretaña. Quizás crear un día festivo para ellos también puede ayudar a que prevalezcan y a que sobrevivan, y sobre todo a que los tengamos en consideración muy distinta del temor que les tenemos ahora.